Ya les digo que un día se me va a quedar la Biblia. Muy buenas tardes, bendiciones, amados hermanos. Amén. Así que cada día más dispositivos. Gloria a Dios. Lección número 14 de nuestro estudio, el modelo de Dios para la vida cristiana. Hemos estado viendo cómo Dios ha dejado en su palabra la guía, la dirección para cada área de nuestras vidas. ¿Qué debemos ser como iglesia? ¿Qué debemos ser como cristianos individuales? ¿Qué debemos ser como hijos, como esposos, como padres? ¿Qué debemos tener en nuestro corazón? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo nos debemos expresar? Todo esto que hemos dicho está supeditado o está sujeto a lo que la Biblia enseña sobre esta doctrina bíblica fundamental de la fe cristiana, como es la influencia del Espíritu Santo en el cristiano. Lo que vamos a compartir hoy es una enseñanza, una interpretación de la Escritura acorde a lo que los apóstoles entendieron y enseñaron acerca de este tema. No enseñaremos opiniones, no enseñaremos un parecer personal, enseñaremos lo que el Nuevo Testamento dice respecto a este tema. La conclusión que vamos a alcanzar es una conclusión doctrinal, es una conclusión bíblica. De manera que alguien que no está de acuerdo con esa conclusión es alguien que está fuera de armonía con la doctrina bíblica. Y alguien que está fuera de armonía con la doctrina bíblica debe ser reprendido, debe corregir, y si no corrige, debe quedar fuera de comunión, sea miembro de la congregación, sea líder o sea externamente algún hermano. Otra vez, hoy no vamos a discutir teorías u opiniones que por allí generan debate, que suscitan controversias. No, eso no es lo que venimos a hacer hoy. Hoy venimos a hablar de lo que la Biblia dice claramente, doctrinalmente, y que nosotros debemos aceptarlo como tal. ¿Cómo influye el Espíritu Santo en la vida cristiana o en la vida de un cristiano? El propósito de este estudio no es más que describir lo que la Biblia dice acerca de cómo actúa. ¿Cómo actúa? No si actúa, no, claro que actúa. Si no actuara, fuéramos como los mundanos. Pero ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios hoy? Y para poder entender eso necesitamos entender algunos temas introductorios que nos van a dar una base para poder llegar a las conclusiones que están respaldadas por la evidencia. El Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos claros en eso? El Espíritu Santo es Dios. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios está presente en todas partes. No hay nada que escape del conocimiento de la presencia de Dios. Dios es todopoderoso, es infinito o ilimitado en sus atributos, en sus poderes. Un pasaje que muestra claramente que el Espíritu Santo es Dios es el pasaje que podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la iglesia primitiva de Jerusalén había una pareja, el hermano Ananías y la hermana Zafira, muy conocidos ellos. Muchos miembros de la iglesia para ese tiempo que se habían quedado en Jerusalén porque habían conocido el Evangelio, no se querían ir de regreso a sus países. Muchos de ellos probablemente tenían recursos, pero muchos de ellos se quedaron pronto sin el recurso necesario y empezaron a pasar necesidad. Entonces, muchos hermanos, sea de afuera o de Jerusalén, que tenían bienes, comenzaron a venderlos, incluyendo propiedades en Jerusalén, y dieron eso a los apóstoles para poder ayudar a los más necesitados. Pero ya sabemos que Ananías y Zafira pensaron que ellos podían ganar muchos puntos llevando una supuesta suma total de una venta de un terreno, llevarse los aplausos, los reconocimientos, pero dice la Escritura que ellos guardaron algo.
de eso y solo le dieron el saldo a la iglesia, pero allá dijeron que estaban dando todo, así como lo había dado Bernabé y algunos otros hermanos. ¿Qué sucedió? Ellos estaban fingiendo, estaban siendo hipócritas, mentirosos, pero el Espíritu Santo estaba actuando de manera milagrosa en la iglesia en aquellos días. El Espíritu Santo estaba dirigiendo sobrenaturalmente a los apóstoles. Así que en el momento que intentaron eso, el Espíritu Santo le revela a Pedro que estaba mintiendo y le dice lo que realmente estaba pasando. Así que Ananías tiene que recibir una reprimenda de parte del apóstol Pedro, que está en Hechos capítulo 5, los versículos 3 y 4. Pero note que en el versículo 3 el apóstol dice, Simón Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Luego le dice, pero mira, si querías dar solo una parte no había problema. Es que no es un requisito que des todo. Hubieras dicho, no puedo dar todo, pero esto lo doy con amor. ¿Ya? O no tenías que dar nada. Si no estabas preparado para hacerlo, pues no lo hubieras hecho. Y le pregunta entonces en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero ¿qué había dicho arriba? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Pero ese mismo apóstol abajo, ¿a quién dice que le estaban mintiendo? A Dios. Por lo tanto, este es uno de los pasajes que dice de manera más explícita, más directa, que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza como la electricidad. El Espíritu Santo tampoco es la palabra. Alguien ha dicho que mi capacidad mental está tan comprometida que yo he dicho que el Espíritu es la palabra. Si mi capacidad mental está comprometida a ese nivel, hay que atarme y encerrarme. Porque seguramente así diré que soy Napoleón, así diré que ayer fui a la luna, así diré tantas cosas. Y un día de estos, ¿quién sabe qué haré? Como loco. ¿Cómo diré yo que el Espíritu Santo es la palabra si la palabra es el producto de ese ser llamado el Espíritu Santo, de quien la Biblia dice que es Dios y a quien tenemos que adorar? Yo no adoro la Biblia, adoro al autor de la Biblia. Pero bueno, no hay otra conclusión posible. Tres seres habitan la eternidad compartiendo una naturaleza única, que no la tiene ningún otro ser, ninguna otra persona en el universo. Esa naturaleza, a esa naturaleza le llamamos Dios. Sí, Dios a veces se utiliza como si fuera un nombre directo. Y le dijo Dios a Abraham, como si fuera un nombre directo. Ese es un uso en la Biblia. Pero en realidad el término Dios es un término que hace alusión a la naturaleza de esas tres personas, la naturaleza. Decir Dios es como decir, usted mira a esta persona y usted dice, es un ser humano. Ser humano no es el nombre de él, ser humano es la naturaleza de él, o humanidad es la naturaleza de él. Cuando usted dice Dios, se está refiriendo a la naturaleza. ¿Qué características, qué atributos tiene el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es Dios? Ya decíamos, ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, infinito en amor, infinito en sabiduría. Entonces, eso es la naturaleza de alguien que es Dios. ¿Y quién es Dios? Bueno, el Padre es de esa naturaleza, el Hijo es de esa naturaleza, Jesús, y el Espíritu Santo es de esa naturaleza. El Padre, Jehová, Jesús, nuestro Salvador, y el ayudador, que no el consolador, mala traducción, pésima traducción, el ayudador, y no suyo ni mío, ayudador de los apóstoles, revelándole sobrenaturalmente. ¿Quién es ese? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es infinito, Él es santo de manera perfecta.
Él es todopoderoso, Él es espíritu, Él lo sabe todo. Es infinitamente poderoso, participa de la misma naturaleza que Jehová y que Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Eso es doctrina bíblica. Cualquier persona que no acepte eso, peca. Peca porque cree una falsa doctrina y es pecado creerla. Aunque usted no la enseñe en un púlpito, aunque no se la comparta más nadie, creerla en su cabeza, incluso en la privacidad de su vida, es pecado y llevará a la condenación. Como la lujuria solo se da en su cabeza y lo llevaría a la condenación. Como la hipocresía solo la sabría usted y eso lo llevará a la condenación. Como la malicia, el siempre pensar mal de las acciones de otros, lo va a llevar a la condenación, aunque solo se da en su cabeza. ¿Quién dice que un pecado tiene que ser expresado o de conocimiento público para ser pecado y llevar al infierno? No tiene que ser así. Entonces creer, y yo no puedo decir, mira, yo sé que el bautismo es para salvación, bueno, que se predica pues en la iglesia de Cristo que el bautismo es para salvación, pero para mí no lo es. Pero es algo personal, eso yo lo creo a nivel personal. No tiene derecho a creer eso. No tiene derecho. Todo lo que creemos, todo lo que hablamos y todo lo que practicamos debe tener la autoridad de la Escritura. ¿Qué autoridad tiene alguien para decir que el Espíritu Santo no es Dios? No la tiene, porque la Biblia dice que es Dios y que tiene igualdad con el Padre, igualdad con Jesucristo. Otra consideración introductoria es que el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras. No siempre hace las cosas de la misma manera en cada época o con todas las personas. Por ejemplo, Él trató con los apóstoles de manera especial. ¿Por qué? Porque a los apóstoles les dio cosas que no le dio a nadie más y no le dará nunca a nadie más. Pero aparte de los apóstoles, también le dio a los primeros cristianos cosas que no le da a los cristianos hoy. Así que mire que con los apóstoles trató de una manera, con los cristianos en general del primer siglo trató de otra manera, y con usted y conmigo trata de otra manera. Podemos pensar en esto como diferentes manifestaciones de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee un pasaje del Nuevo Testamento y está estudiando la obra del Espíritu Santo, tiene que preguntarse, pero este pasaje, ¿a quién se dirige? ¿A los apóstoles, a los cristianos del primer siglo o a los cristianos de todos los tiempos? No es tomar un pasaje como quien cruza. ¿Como quien cruza? Un potrero. Gracias, hermano Carlos. Tengo garantía de que eso estará escrito en mi tumba. No estudie la Biblia como quien cruza un potrero. Me encontré que ahí dice, y el Consolador, el Espíritu de verdad, y empiezo a decir que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Pero no he estudiado el término que la Reina Valera tradujo Consolador, para ver si se refiere a consuelo o a qué. Cuando lo estudio me doy cuenta que no es consuelo, es ayuda. Y cuando veo el contexto, leo hacia adelante, leo hacia atrás, dice que ellos ni siquiera tenían que pensar lo que iban a decir, porque el Espíritu se los daba ¿cómo? Milagrosamente. ¿Hay alguien hoy que para hablar aquí en el púlpito el Espíritu le da todo lo que tiene que hablar? Para encargarle todos los sermones y las clases. No existe. Por lo tanto, el Espíritu no es su ayudador hoy, no en el contexto y sentido que lo dice la palabra allí. Claro que Dios nos ayuda de muchas maneras, y Él es Dios. Pero en el contexto de Juan 16 y similares, cuando le promete Jesús el Consolador, está diciendo el ayudador, les va a ayudar porque ellos no tenían más entrenamiento que el que les había dado Jesús. No tenían la revelación de todo el Nuevo Testamento, no había Nuevo Testamento escrito, pero Él milagrosamente les iba a ayudar a conocer toda la doctrina perfectamente. Por eso decía el otro día que es crasa ignorancia de algunos, crasa ignorancia e injustificada decir que porque no había escuelas de predicación en el Nuevo Testamento o porque no se daban cursos de fundamentos bíblicos en el Nuevo Testamento, no es necesario hacerlo hoy, que eso no es bíblico. Cierren esa escuela de predicación porque en el Nuevo Testamento eso no se usaba. No se usaba porque llegaba un apóstol y ponía sus manos sobre la cabeza del hermano Carlos, oraba a Dios y Dios le ponía todo el Nuevo Testamento en la cabeza a Carlos.
Si hay alguien que pueda hacer eso hoy, cerremos las escuelas de predicación y ya no demos los cursos. ¿Hay alguien? No. Entonces ve la necedad de decir que porque no había escuelas en el Nuevo Testamento no tiene que haber escuelas hoy. Ese es como decir que porque no había de estas bancas en el Nuevo Testamento no tengamos estas bancas hoy. Como no había aire acondicionado en el primer siglo, no tengamos aire acondicionado hoy. Y así, como las vacas. He perdido el juicio. Ya puse por ahí en Facebook, estoy como Pablo, que hablo como quien ha perdido el juicio. Los apóstoles de Jesús fueron bautizados con el Espíritu Santo o con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es agua, el Espíritu Santo no es una cosa, por lo tanto literalmente no pueden bautizar a alguien en el Espíritu Santo. No se bautiza a alguien en una persona, porque una persona es una persona, no una cosa, no un elemento de la naturaleza. Pero fueron bautizados ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo, porque Jesús había dicho en Marcos 9:1, pero dice, el reino va a venir con poder, y todavía estarán vivos algunos de ustedes. Y allá en Lucas 24:44 en adelante, y recibiréis poder de lo alto. Entonces era bautismo en el Espíritu Santo, pero quiere decir bautismo en el poder del Espíritu Santo. Cada apóstol del Señor Jesús recibió todos los dones sobrenaturales que el Espíritu Santo quería que los seguidores de Jesús tuvieran. Repito, los apóstoles, y solo los apóstoles, por el bautismo en el Espíritu Santo, recibieron en ese momento todos los dones espirituales o dones milagrosos que había en el Nuevo Testamento. O sea, recibieron, no voy a enumerarlos todavía porque vamos para allá. Pablo menciona cuáles son los 9 dones espirituales en 1 de Corintios capítulo 12, los versículos 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, 1. A otro palabra de ciencia, 2, según el mismo Espíritu. A otro fe, número 3, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, 4, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, 5. A otro profecía, 6. A otro discernimiento, 7. A otro diversos géneros de lengua, 8. Y a otro interpretación de lenguas, 9. Los apóstoles, con el bautismo en el Espíritu Santo, en ese momento recibieron los 9 dones espirituales. Tenían sabiduría perfecta, conocimiento perfecto, testimonio de fe perfecta, la doctrina perfecta, sanaban, hacían otro tipo de milagros, profetizaban, podían discernir si un profeta era verdadero o era falso, hablaban en todos los idiomas que se necesitara hablar sin haberlos aprendido, y podían asimismo interpretar cualquier idioma que hablaran sin haberlo aprendido. 9 dones espirituales, todos sobre los apóstoles. ¿Cómo sé esto? Porque el apóstol Pablo dice que ellos tenían una medida especial del Espíritu Santo que no tenían los demás cristianos. Por eso en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo va a decir, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Y cómo eran esas señales? Las identifica como prodigios y milagros. Señales de apóstol. Él describe esas señales diciendo que lo que hacía era algo que asombraba a todos, porque solo se veía en los apóstoles, todas juntas. Era peculiar de ellos en ese sentido. Si no era peculiar, ¿qué sentido tenía usar esa frase? Señales de apóstol. Si hay señales de apóstol, significa que hay señales que también son del Espíritu, pero no dadas a alguien que es un apóstol. ¿En qué se diferenciaban? Los apóstoles, por ejemplo, tenían el poder de, ya lo decía, impartir un don sobrenatural del Espíritu Santo a otros cristianos. Esto solo lo podía hacer un apóstol de esa manera, imponiendo y orando por esa persona. Hechos capítulo 8,
versículo 18, recalca esta verdad. Dice este texto, Hechos, capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Felipe no podía pasar esos dones, o ese don. No podía hacerlo Esteban, no podía hacerlo Timoteo, ni Silvano. No podía hacerlo el hermano Sóstenes, ni Estéfanas. ¿Qué dice ahí la Escritura? Cuando Simón vio que por la mano de los apóstoles. Felipe llegó a Samaria haciendo señales y milagros. Él los hacía, pero no se los podía transmitir a nadie. Así que en Jerusalén comisionaron ¿a quiénes? A los apóstoles, Pedro y... Es participativa, ya es participativa. ¿A Pedro y a quién? ¿A quién enviaron en Hechos 8? Los dos que eran muy... A Pedro y a Juan. Apóstoles. Y dice, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles. A la Biblia, como a los leones, no hace falta defenderla. ¿Ve? ¿Vio cómo ella enseña solita? Simple, sin griego. ¿Ya? Sencillo. Solo hay que leerla y creerla. Ir llevando la secuencia de lo que ella misma nos va explicando. La persona recibiría algún don espiritual de los que fueron mencionados en el texto anterior. Podía recibir palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades. Fe es doctrina allí, ¿no? No es fe de creer. Milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Solo podía recibir uno de esos dones. El apóstol tenía todos los dones. Esa era la gran diferencia. No podía pasar el don sobrenatural, ya lo hemos dicho. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 29, nos va a enseñar, que no lo vamos a leer ahorita, pero puede anotarlo para leerlo luego con calma, que el Espíritu Santo le dio al hermano Rafael el don de sabiduría, al hermano Carlos el don de discernimiento de espíritus, al hermano Abel el don de profecía, al hermano Irving el don de sanidad, al hermano Blanford el don de fe, al hermano Juan el don de conocimiento, y que cada uno de ellos tenía que utilizar su don para edificación de la iglesia. Complementándose todos ellos, debían hacer o ayudar a funcionar a la iglesia como un cuerpo, como una unidad que funcionaba perfectamente. Así que no debía entrar la falsa doctrina, no debían estar confundidos, extraviados de qué hacer, porque cada uno tenía los dones necesarios para que la iglesia creciera y el evangelio se predicara. Ahora, no todos recibieron eso. No todos recibieron esos dones. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, vamos a pasar muy rápido por ahí. Hechos 2, 38 y 39, ya llegará el momento de estudiarlo con más detenimiento. Dice la Escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El propósito del bautismo no es recibir el don del Espíritu Santo. El propósito del bautismo es recibir el perdón de pecados. Pero a los primeros cristianos se les hizo una promesa, porque esa promesa, dice Pedro, ya lo había dicho en su sermón, se venía dando desde los tiempos de el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 hasta el 31. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán visiones, tendrán sueños. Joel lo había prometido. Pedro lo prometió también, o lo recalcó en su sermón. Entonces, cuando les dice que se bauticen para el perdón de pecados, les dice, y eso que les acabo de decir de la profecía, es para vosotros. Es para vosotros. El don del Espíritu Santo va a venir sobre aquellos que se bauticen para el perdón de pecados, que se arrepientan y se bauticen, o sea, para los cristianos.
si obedecen el Evangelio, pueden tener la bendición de la promesa. Pero luego va a decir, versículo 39, porque dice el don del Espíritu Santo. ¿Quién iba a recibir eso? Dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí sí voy a usar un poquito de griego, pero va a ser muy rápido y trataré de que muy sencillo. Cuando dice a cuantos el Señor, utiliza una partícula griega que lo puede consultar quien nos vea internacionalmente, nacionalmente, localmente y presencialmente hoy. A cuántos es una partícula griega que indica que hay un grupo grande y que la persona selecciona del grupo grande. En el monte donde Jesús contó las bienaventuranzas o predicó sobre las bienaventuranzas, había una multitud de discípulos, una cantidad cualquiera, pero de ellos Él eligió ¿a cuántos? A 12. Esa misma acción es la que describe en el original, que fue el idioma que eligió el Espíritu Santo, no el español. Así que el que lo entendió en español de otra manera, lo lamento, pero para eso estamos los siervos de Dios, para explicarle y decirle, pues lo lamento, en español no lo expresa claramente, pero en el idioma que eligió el Espíritu Santo, y se puede consultar con las autoridades en el idioma, que ni son amigas mías, ni son de la Iglesia de Cristo, el idioma es una regla universal. A cuántos involucra un grupo dentro de un grupo más grande. Por lo tanto, Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, estaba diciendo que el don del Espíritu Santo no era para todo el que se bautizaba. Segunda prueba, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Resulta que en todo el Nuevo Testamento hay dos verbos para llamar, en el griego del Nuevo Testamento. Uno significa llamar por el Evangelio, y el otro es llamar para una tarea o llamar para darte un don, un regalo, una bendición. El llamar de aquí no puedes asumir que es el llamado del Evangelio, porque es que eso es lo que te dice, lo que tú sientes, porque estás cayendo en lo que caen las religiones de los hombres. Leen un pasaje, yo siento que nada más hay que creer y ya soy salvo, yo siento eso, a mí me parece eso. No puedes actuar de esa manera. La Escritura es clara, es específica, es directa, y la Escritura utiliza un término allí que en todo el Nuevo Testamento jamás, escúcheme, jamás se utiliza para hablar de llamado del Evangelio. Este término involucra selección. Dos términos que utilizó el Espíritu Santo para demostrar a través de Pedro que el don del Espíritu Santo no sería ni para todos los tiempos ni para todos los cristianos. Iba a ser para un grupo de personas seleccionadas. Por eso cuando bautizamos no agregamos esa frase. No le puedo prometer a nadie hoy que va a tener el don del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa con el que tiene el don del Espíritu Santo? Hechos 10, Biblia, no hablemos de más nada, hablemos de Biblia, hablemos del mismo predicador. ¿Quién? Simón Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a ver. Capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. En español y en griego es exactamente la misma frase, dicha por el mismo predicador, inspirada por el mismo autor. ¿Lo dice la Biblia? Se sorprendieron de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron los que acompañaban a Pedro y Pedro
que esta gente había recibido el don del Espíritu Santo? Porque se pusieron morados, verdes, de colores. ¿Por qué? ¿Se pusieron así como Hulk? No. El siguiente versículo, gracias hermano Rafael. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si cuando yo voy a bautizar a alguien voy a decir esto y recibirá usted el don del Espíritu Santo, cuando sale de ahí no va a salir hablando guariguari ni inglés, porque aquí hay gente que lo puede hacer. Va a salir hablando ruso y chino, hindú, no recuerdo cómo se llama la lengua de los Vedas. Va a salir hablando todo eso porque yo se lo prometí. Entonces cuando salga del agua va a salir hablando en lenguas. Nos vamos a dar cuenta que recibió el don porque empezó a hablar en lenguas. Pedro dice, entonces respondió Pedro, el apóstol: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Ve que es algo independiente del bautismo? Sea que Cornelio lo recibió sin haberse bautizado, o que los cristianos lo recibían después de que se bautizaban, cuando un apóstol imponía sus manos sobre ellos. Ese era el momento de recibir el don del Espíritu Santo, a través de las manos de un apóstol. Eso es doctrina bíblica, no es opinión. No es opinión, es doctrina bíblica. Es doctrina apostólica, y la iglesia verdadera persevera en la doctrina de los apóstoles. No me mencione a Ramiro Ramírez, a Eustaquio Miranda, ni mucho menos a Sófocles Quirós. Si alguien enseña algo distinto, mencióneme a Pedro, a Juan, a Pablo, a Judas, a Santiago. Pero si otro cree otra cosa diferente, nosotros no somos contenciosos, nosotros solo enseñamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que uno se da cuenta que alguien ha recibido el don del Espíritu Santo porque habla en lenguas o profetiza. La palabra dice que una persona lo recibió incluso sin haberse bautizado. Claro, en ese momento Dios tenía un propósito especial. Porque si, mire que Pedro lo dice, ¿puede alguien impedirle el agua? Es decir, si no lo hubiera recibido, los judíos no dejan que Pedro bautice a un gentil. Eso se hubiera formado, hermanos, ¿sabe cómo eran los judíos? Se hubiera formado, hermanos, la tercera guerra mundial. No, la primera. La costumbre de decir hoy la tercera, ¿no? Se hubiera formado la primera guerra mundial desde ese momento. Pero cuando vieron que el Espíritu se manifestó, Pedro les dijo, ahora impídanlo pues, impídanlo. El Espíritu Santo dice que esta gente puede ser salva. Diga usted que no, pues. Hechos 15. Vamos, cuando Pedro vuelve a Jerusalén y va a dar su reporte. Hechos 15. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ese dar el Espíritu Santo, ¿cómo fue? Milagroso. ¿Qué estaba prometiendo Pedro? Lo mismo que ya había citado de la profecía de Joel. El primer siglo, amados, fue la era de los milagros. Y por eso, la época de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Cuando el nuevo pacto fue completado y confirmado por esas señales, por esos prodigios, por esos milagros, lo milagroso cesó, terminó, se acabó, perdió su propósito. Ya no era necesario seguir confirmando algo que ya estaba escrito y confirmado. Si el Nuevo Testamento hubiera que es lo que se le dice a las religiones de hombres hoy, si el Nuevo Testamento necesitara hoy
de confirmación a través de milagros, ¿por qué el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús y los apóstoles no estaba todavía recibiendo confirmación? ¿Por qué después que se selló el Antiguo Testamento nunca más se hizo ni un milagro para confirmar los escritos del Antiguo Testamento? Nunca más. Es más, pasaron 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista. 400 años que Dios no hizo ni un milagro en Israel. Ni directo, ni por medio de los hombres. Ni un milagro en 400 años. ¿Qué pasó durante esos 400 años? La gente no tenía que creer la Biblia, hasta lo que era la Biblia en ese momento, porque no había milagros. Sí tenía que creerla, porque los milagros que confirmaron esa palabra, la confirmaron de una vez y para siempre. No tienen que confirmarla cada época, cada siglo, hasta el fin del mundo, no. Una vez confirmado, para lo milagroso. Cuando vino el Nuevo Testamento, entonces fue necesario que otra vez Dios confirmara que lo que estaban predicando era de Él. La única manera era a través de los dones espirituales. Pero una vez que se terminó de escribir el Nuevo Testamento y quedó confirmado con las señales, ya. Y por eso es que Dios no hace milagros hoy, de ninguna manera, ni directo, ni a través de los hombres. No pida milagros de sanidad, no pida iluminación para entender la Biblia, no pida que Dios apresure los pasos de los que vienen tarde, pídale que los perdone, pídale que les ayude si tuvieron una inconveniencia, pero no pida apresúrele los pasos porque ese milagro no va a suceder. No pida por su hijo, Señor, ilumínalo para que salga bien en el examen de matemática, porque eso no va a suceder. La única luz que él va a tener en su cabecita es lo que él haya estudiado y a lo que le prestó atención. Eso sí, Señor, guárdalo de todo peligro, que llegue a su examen. Guárdalo de todo mal para que no se desconcentre. Eso sí, pero que Dios lo va a iluminar para que saque... ¿Cuál es la nota hoy? 5. ¿Todavía es 5? No, yo creo que no. Ya no es 5, ¿verdad? Sí, todavía. Ah, ok. Para que saque 5. Eso no va a suceder. Si los dones sobrenaturales del Espíritu estuvieran vigentes, entonces todavía el Nuevo Testamento se estaría escribiendo. O estaríamos escribiendo otro testamento de Jesucristo como los amigos de las camisitas blancas y las corbatas coloridas. Ahora, el propósito de la manifestación milagrosa del Espíritu Santo tenía una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento. Era solamente para impartir la verdad y ratificar la verdad. Primera de Corintios 14:6 y Juan 16, versículo 13. Hoy ya tenemos el Evangelio completo, no le falta nada. Y está sellado y certificado. No va a haber más revelación que esa. Es más, el Nuevo Testamento ya estaba completo cuando Pablo le escribió a los Gálatas. Si no, pregúntele a Abel. El Nuevo Testamento, el Evangelio, no el Nuevo Testamento. El Evangelio, la predicación de los pasos que llevan a alguien a la salvación, a convertirse en cristianos, ya estaba revelado de manera completa en los tiempos que Pablo escribió Gálatas. Porque fue la única manera de que Pablo pudiera decir, si alguno viene con un evangelio diferente, para tú poder comparar si algo es diferente, primero tienes que tener el original. De esa manera te das cuenta si el otro es diferente. Los que son fanáticos de las camisetas de equipos deportivos, para evitar que los embauquen cuando van a comprar una camiseta, siempre van primero a una tienda certificada y revisan minuciosamente, o se meten a la web del club, y el club ahora con la tecnología presenta ampliaciones de cómo es el borde aquí, cómo es allá, le pusieron una rayita escondida así por dentro, detrás del bolsillo, no sé qué, tiene un holograma, tiene no sé qué cuánto. Y usted revisa todo eso, cosa que cuando usted va a comprar, usted, tiene esto, 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 ok, es original. Igual las zapatillas, igual todo, ¿no? Bueno, así es el Evangelio. Para que Pablo dijera
que nadie podía llevar un evangelio diferente, ya tenía que existir el evangelio puro, original, único, ya revelado y ya confirmado. Por eso ya no tenían que aprender otro, ya tenían el que era. Nosotros estamos incluso en mejor condición, porque no solamente tenemos esa parte del Nuevo Testamento, tenemos todo el Nuevo Testamento. Ahora, usted hizo un viaje largo, gastó pasaje, invirtió tiempo, se puso bonito, bonita, porque usted hoy quería aprender cómo influye el Espíritu Santo en la vida cristiana. Pero el tiempo no me alcanzó, así que nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor las bendiga. Amén. Excelente, hermanos, excelente. Un bestseller de clase, ¿verdad? Excelente, hermano, excelente. Que Dios sigue iluminando a nuestro hermano, estudiando como Él lo hace. Y que también podemos hacerlo nosotros. A la Biblia, vaya al Logos Kalogos, el original griego, y ahí entre en YouTube y vea todas las frases interesantes que hay allí. Bien, mis hermanos, después de esta interesante clase, vamos a mirar al hermano que nos escribe en palabra de oración. El hermano Juan Hernández. Hermano José Hernández. Pasa adelante. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos y en todas partes estás, a usted, Señor, dirigimos esta oración agradeciéndole, oh Dios, esta bella oportunidad que nos ha dado, Señor. Padre eterno, queremos pedirle que usted siempre nos ilumine, nos guíe en toda la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, en conocimiento, cada día más, Señor. Permita, Padre, que podamos siempre comunicar las clases, también Padre, nos sirve. Cualquier duda que tengamos, Señor, preguntar y dialogar con los hermanos en Cristo, las cosas espirituales, Señor hermano. Por Dios, gracias por este tiempo que nos ha dado a todos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Permita que siempre tengamos esa disposición en nuestro corazón de venirnos a contigo para estudiar las Escrituras y aprender cada día más y más. Señor, ahora llevamos conmigo nuestros hogares. Nuestros hermanos tienen que viajar al norte de los conceptos que es el Dios. Y a los que caminamos, estamos por aquí, que vivimos pacientes, que estamos por cerca, que no quieren vivir. Permítanos llegar a todos los padres. Así queremos pedir también que nos conceda a los que están solteros. Nos podemos pensar, Señor, que siempre estamos intentando regalar un día de gusto para que a la familia de Dios, Señor, sea de agrado y agradeciendo primeramente a usted, Padre, que todos hagamos las cosas, Señor, y nos esforcemos cada día más por llevar una vida de santidad y tener ahora. Dios, gracias por esta oportunidad y para todos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos todo y le damos las gracias. Amén. Amén. Gracias.